El calor sofocante de Ciudad de México se colaba por las ventanas del lujoso apartamento en Polanco. Guadalupe Mendoza, de 28 años, ajustó el aire acondicionado mientras revisaba la hora en su reloj de oro, regalo de su esposo Antonio Rivero, por su segundo aniversario. Las 3:42 de la tarde. Antonio debería haber llegado hace más de una hora para el almuerzo que había preparado especialmente para darle una noticia importante. El apartamento, decorado con piezas de arte mexicano contemporáneo y muebles importados de Italia, reflejaba el éxito de Antonio como uno de los desarrolladores inmobiliarios más prósperos de la ciudad. Para Guadalupe, hija de una familia humilde de Oaxaca, su vida actual parecía sacada de un sueño. «Señora, ¿necesita algo más?», preguntó Dolores, la empleada doméstica, desde la puerta de la cocina. «No, Dolores, puedes irte temprano hoy». «Gracias», respondió Guadalupe con una sonrisa amable que ocultaba su creciente inquietud. Cuando Dolores se marchó, Guadalupe tomó su teléfono y marcó el número de Antonio por quinta vez. Buzón de voz. Algo no estaba bien. Abrió la aplicación de rastreo que compartían por seguridad, como había insistido Antonio. El punto azul mostraba que estaba en el Hotel St. Regis, a solo 20 minutos de distancia. ¿Una reunión de negocios?, pensó Guadalupe, pero un presentimiento amargo la invadió. Se cambió el vestido floreado por unos jeans, una blusa sencilla y lentes oscuros. Tomó un taxi y durante el trayecto, entre el bullicio del tráfico capitalino y los vendedores ambulantes que ofrecían sus mercancías en cada semáforo, su mente divagaba entre recuerdos. 7 años atrás, cuando trabajaba como recepcionista en uno de los hoteles de Antonio, él se había fijado en ella. «Un día seré tu esposa», le había dicho Guadalupe en broma después de meses de cortejo, y Antonio, entonces un empresario de 35 años en ascenso, se había reído en su cara. «Las mujeres como tú no terminan con hombres como yo», le había respondido. Pero el destino había decidido lo contrario, o quizás no había sido el destino, sino la determinación de Guadalupe. Al llegar al hotel, el portero la saludó con familiaridad. Era la esposa del señor Rivero, después de todo. Con paso decidido, se dirigió al bar del hotel. Antonio solía cerrar sus tratos importantes allí, pero no estaba. Una corazonada la llevó hacia los elevadores, donde mostró la tarjeta de acceso VIP que Antonio había olvidado en su saco días antes. El piso 18 estaba silencioso. Guadalupe caminó por el pasillo alfombrado, intentando controlar el temblor de sus manos. Se detuvo frente a la suite presidencial y pegó el oído a la puerta. Risas. La voz inconfundible de Antonio y otra voz femenina que le resultaba extrañamente familiar. Con el corazón martilleando contra su pecho, usó la tarjeta VIP. La puerta se abrió silenciosamente, revelando una escena que quedaría grabada en su memoria para siempre. Antonio, su esposo, levantando una copa de champán junto a Verónica López, su mejor amiga desde la universidad y madrina de su boda. «Por nuestro bebé», exclamó Antonio, besando el vientre ligeramente abultado de Verónica. El mundo de Guadalupe se derrumbó. No solo era una infidelidad, era una traición completa. Su esposo y su mejor amiga esperaban un hijo juntos, mientras ella acababa de confirmar que no podría concebir debido a una condición médica que había estado ocultando a Antonio por miedo a su reacción. Paralizada en el umbral, Guadalupe observó cómo las expresiones de felicidad se transformaban en horror al percatarse de su presencia. El champán se derramó sobre la alfombra blanca cuando Antonio dejó caer la copa. «Guadalupe», balbuceó Antonio, «no es lo que piensas». Pero ella ya no escuchaba. Con una calma que sorprendió incluso a sí misma, dio media vuelta y salió de la habitación, dejando tras de sí un silencio más elocuente que cualquier grito. La lluvia caía implacable sobre las calles de Coyoacán, mientras Guadalupe observaba el café enfriarse en su taza. Habían pasado 3 semanas desde aquel día en el hotel. 3 semanas de llamadas ignoradas, mensajes borrados y noches en vela en el pequeño departamento que había rentado en este barrio bohemio, lejos del lujo al que se había acostumbrado. El Café Río, con sus paredes cubiertas de fotografías en blanco y negro de la ciudad y el aroma a pan recién horneado, se había convertido en su refugio. Allí, entre desconocidos, podía permitirse existir sin explicaciones. «Otro café, ¿verdad?», preguntó Martín,
el mesero que ya la reconocía. Guadalupe asintió, agradeciendo silenciosamente la discreción del joven que nunca preguntaba por qué una mujer, con aspecto de pertenecer a Polanco, pasaba horas en un café modesto de Coyoacán. Su teléfono vibró. Un mensaje de Elena, su hermana menor. Lo vi en las noticias. ¿Estás bien? Puedo tomar el próximo autobús desde Oaxaca. Guadalupe respiró hondo. Antonio había anunciado públicamente que sería padre, sin mencionar con quién. Los titulares de la prensa de sociales especulaban sobre la misteriosa mujer que daría un heredero al imperio Rivero, mientras comentaban la temporal separación del empresario y su esposa por incompatibilidad de proyectos de vida. Estoy bien, no vengas. Te llamaré mañana, respondió Guadalupe, sabiendo que no estaba lista para explicarle a Elena lo que estaba planeando. Mientras pagaba su café, el televisor del local mostró una entrevista con Carlos Fuentes, el socio y mejor amigo de Antonio. Guadalupe se detuvo, intrigada por la expresión incómoda de Carlos, mientras el entrevistador le preguntaba sobre los rumores del embarazo. Antonio siempre ha sido reservado con su vida privada, respondía Carlos evasivamente. Como su amigo y socio, solo puedo decir que está entusiasmado con esta nueva etapa. Algo en la mirada huidiza de Carlos despertó la curiosidad de Guadalupe. Recordó las numerosas veces que Carlos había cenado en su casa, siempre acompañado por diferentes mujeres, nunca la misma. Antonio bromeaba diciendo que su amigo era un eterno soltero, pero Guadalupe siempre había notado cierta tensión entre ambos cuando el tema del matrimonio surgía. Decidida, Guadalupe marcó un número que nunca pensó usar. «Señora Rivero», contestó la voz sorprendida de Patricia, la asistente personal de Carlos. «¿En qué puedo ayudarla? Necesito ver a Carlos. Es urgente y personal». 2 horas después, Guadalupe entraba en el despacho minimalista de Carlos en Santa Fe, el distrito financiero. A través de los ventanales se apreciaba el skyline moderno de la ciudad, tan distinto de los edificios coloniales de Coyoacán. «Guadalupe», Carlos se levantó para saludarla, visiblemente nervioso. «No esperaba verte aquí». «Yo tampoco esperaba estar aquí», respondió ella, sentándose sin esperar invitación. «Pero necesito respuestas, y creo que tú las tienes». Carlos se aflojó la corbata, incómodo. «Si es sobre Antonio y... la situación no me corresponde». «No vine a hablar de Antonio», lo interrumpió Guadalupe. «Vine a hablar de Verónica». El rostro de Carlos palideció visiblemente. «¿Qué con ella? Quiero saber si el hijo que espera es realmente de Antonio». El silencio que siguió fue más revelador que cualquier respuesta. Carlos se sirvió un vaso de whisky, con manos temblorosas, y bebió un largo trago antes de hablar. «¿Por qué piensas que yo sabría algo así?» Guadalupe se inclinó hacia adelante. «Porque te vi, Carlos. Hace 3 meses en Acapulco. Estaba comprando un regalo sorpresa para Antonio cuando los vi salir del hotel Las Brisas. A ti y a Verónica». La memoria era clara. Verónica besando a Carlos en la mejilla, demasiado cerca de los labios, mientras él la ayudaba a subir a un taxi. Guadalupe lo había atribuido a una coincidencia, quizás un encuentro de negocios. Ahora todo cobraba un nuevo significado. Carlos se desplomó en su silla. «No fue solo una vez», confesó finalmente. «Verónica y yo llevamos viéndonos casi 1 año». «¿Y el bebé?», insistió Guadalupe. «Es mío». La voz de Carlos era apenas audible. «Estoy seguro. Pero Antonio, él siempre ha querido un hijo, y cuando Verónica le dijo que estaba embarazada, él asumió que era suyo porque también mantenía una relación con ella», completó Guadalupe, sintiendo una mezcla de dolor y extraña satisfacción. «¿Por qué no dijiste nada?» Carlos rió amargamente. «¿Y perder todo? Antonio controla el 60% de nuestros negocios conjuntos. Si descubre que el hijo que cree suyo es en realidad mío, me destruirá». Guadalupe se levantó, una nueva determinación brillando en sus ojos. «Tengo una proposición para ti, Carlos, y creo que te conviene escucharla». Al salir del edificio, bajo el cielo ahora despejado de Ciudad de México, Guadalupe sintió por primera vez en semanas que respiraba libremente. La traición seguía doliendo, pero ahora tenía algo más poderoso que el dolor. Tenía un plan. El restaurante Pujol, considerado uno de los mejores de América Latina, bullía de actividad aquella noche. Entre la élite capitalina que disfrutaba de la reinterpretación de la cocina tradicional mexicana
del chef Enrique Olvera, nadie prestaba especial atención a la mujer de vestido negro que cenaba sola en una mesa discreta del fondo. Guadalupe observaba disimuladamente la mesa central donde Antonio celebraba junto a socios e inversionistas. Había elegido ese lugar y esa noche con precisión quirúrgica. La revista Empresarios de México entregaría su reconocimiento anual, y Antonio Rivero estaba nominado como Empresario del Año. Era su momento de gloria, y Guadalupe lo sabía. ¿Desea algo más, señora?, preguntó el mesero. Solo la cuenta, por favor, respondió Guadalupe, sin apartar la mirada de la mesa de Antonio. Desde su posición podía ver cómo su aún esposo sonreía, rodeado de admiración. A su lado, Verónica lucía un vestido que disimulaba estratégicamente su embarazo de 4 meses. Carlos, sentado frente a ellos, mantenía una sonrisa tensa mientras bebía copa tras copa. El teléfono de Guadalupe vibró con un mensaje. «Todo listo. Espero tu señal». Era de Patricia, la asistente de Carlos, ahora convertida en su aliada más improbable. Las últimas 2 semanas habían sido intensas. Después de su conversación con Carlos, Guadalupe había iniciado una meticulosa investigación. Con la ayuda de Patricia, había accedido a correos, mensajes y registros que confirmaban no solo la relación entre Carlos y Verónica, sino también un entramado de negocios turbios que Antonio había estado ocultando: desvío de fondos, propiedades fantasma en Cancún, sobornos a funcionarios para conseguir permisos de construcción en zonas protegidas de Quintana Roo. La lista de irregularidades era extensa, y lo más sorprendente, Carlos había estado documentándolo todo como un seguro personal, temiendo que algún día Antonio intentara excluirlo de los negocios. El plan era sencillo pero efectivo. Carlos entregaría todas las pruebas a Guadalupe a cambio de su silencio sobre la paternidad del bebé. Ella usaría esa información no para destruir a Antonio, sino para negociar un divorcio en términos favorables. No quería venganza, quería justicia y libertad, o eso se decía a sí misma. El presentador de la revista subió al pequeño escenario improvisado. Era el momento. «Damas y caballeros, es un honor anunciar que el reconocimiento al empresario del año va para Antonio Rivero». Aplausos. Antonio se levantó, radiante, y caminó hacia el escenario. Verónica lo miraba con adoración fingida mientras Carlos apuraba otra copa de vino. «Gracias», comenzó Antonio sosteniendo la placa de reconocimiento. «Este logro no sería posible sin mi extraordinario equipo, mis socios, y especialmente sin el apoyo incondicional de...». Guadalupe se levantó entonces, caminando lentamente hacia el escenario. Los murmullos comenzaron a extenderse por el restaurante. Algunos reconocieron a la esposa temporalmente separada del empresario. Otros simplemente notaron la tensión súbita en el rostro de Antonio. «Mi familia», completó Antonio intentando mantener la compostura, mientras Guadalupe se detenía a pocos metros del escenario. Verónica se puso pálida. Carlos, sorprendido, buscó a Patricia con la mirada, quien asintió discretamente desde la entrada del restaurante. «Antonio», la voz de Guadalupe resonó clara en el repentino silencio. «Felicidades por tu reconocimiento». Los flashes de los fotógrafos comenzaron a dispararse. La situación era demasiado jugosa para la prensa presente. El empresario del año, confrontado por su esposa, en medio de rumores de infidelidad y un embarazo misterioso. «Guadalupe, este no es el momento», siseó Antonio, manteniendo una sonrisa forzada. «Hablemos después, en privado». «No, Antonio», respondió ella con calma. «El momento para la privacidad ya pasó. Ahora es tiempo de verdades». Un mesero se acercó a Antonio y le entregó un sobre manila. Confundido, Antonio lo abrió, sacando parcialmente algunas fotografías y documentos. Su rostro se transformó al reconocer su contenido. «¿Qué significa esto?», preguntó, la voz temblorosa de furia contenida. «Significa que tenemos mucho de qué hablar», respondió Guadalupe. «Sobre negocios, sobre lealtad y sobre paternidad». Sus ojos se desviaron intencionadamente hacia Verónica y luego hacia Carlos. Antonio siguió su mirada y por un instante una chispa de comprensión cruzó su rostro. «Te espero mañana en la oficina de mi abogado», continuó Guadalupe. «A las 10, no faltes». Sin esperar respuesta, dio media vuelta y caminó hacia la salida, sintiendo las miradas de todos los presentes sobre ella.
Patricia la esperaba con la puerta del taxi abierta. ¿Estás segura de esto?, preguntó Patricia mientras el taxi se alejaba del restaurante. Una vez que empiece, no habrá vuelta atrás. Guadalupe contempló las luces de la ciudad a través de la ventanilla. Ciudad de México, imponente y contradictoria como su propia vida, hermosa y caótica, tradicional y moderna, dolorosa y esperanzadora. Estoy segura, respondió finalmente. Ya no hay vuelta atrás desde hace tiempo. El despacho del licenciado Méndez, ubicado en un edificio art déco del centro histórico, ofrecía una vista privilegiada del Palacio de Bellas Artes. Guadalupe observaba la imponente cúpula dorada mientras esperaba, las manos ligeramente temblorosas a pesar de su determinación. «El señor Rivero acaba de llegar», anunció la secretaria, «y viene acompañado». «¿Por quién?», preguntó Guadalupe, aunque ya intuía la respuesta. «Por el licenciado Gutiérrez y la señorita López, Verónica». Por supuesto que Antonio la traería. Era su manera de intentar desestabilizarla. Lo que él no sabía era que Guadalupe ya había anticipado cada uno de sus movimientos. La puerta se abrió y Antonio entró, impecablemente vestido, en un traje azul marino hecho a medida. Tras él, Verónica lucía un vestido premamá discreto pero elegante. Y finalmente el licenciado Gutiérrez, conocido por su agresividad en casos de divorcio de alto perfil. «Guadalupe», saludó Antonio con frialdad, «espero que esta reunión sea breve. Tengo asuntos importantes que atender». «Será tan breve como tú quieras que sea», respondió ella, indicándoles que tomaran asiento. El licenciado Méndez, un hombre de unos 60 años con expresión impenetrable, colocó varios documentos sobre la mesa. «Mi cliente, la señora Rivero, desea proceder con la disolución de su matrimonio», comenzó formalmente. «Hemos preparado una propuesta que consideramos justa para ambas partes». El licenciado Gutiérrez tomó los documentos con una sonrisa condescendiente. «Revisaremos los términos, pero adelanto que mi cliente está dispuesto a ofrecer una compensación razonable considerando los 5 años de matrimonio, pero nada más». 7, corrigió Guadalupe. 7 años de matrimonio. 5-7. Lo importante es que la señora Rivero entienda que no tiene derecho a reclamar parte de un patrimonio que existía antes de su unión, intervino Antonio con arrogancia. Y ciertamente, no tiene derecho a interferir en mi vida personal actual. Verónica, que hasta entonces había permanecido en silencio, tomó la mano de Antonio en un gesto de apoyo que a Guadalupe le pareció patético. «No estoy interesada en tu dinero, Antonio», declaró Guadalupe con calma. «Solo quiero lo que me corresponde legalmente. Mi parte de las propiedades adquiridas durante nuestro matrimonio, incluyendo la casa en Valle de Bravo y el apartamento en Condesa». Antonio rió con desdén. «Esas propiedades están a nombre de mis empresas, no forman parte de nuestros bienes matrimoniales». «Es curioso que menciones eso». Guadalupe hizo una señal al licenciado Méndez, quien extrajo otra carpeta de su maletín. «Porque tengo documentos que demuestran que esas propiedades fueron adquiridas con fondos desviados de tus empresas, precisamente para evitar que formaran parte de nuestros bienes comunes, lo que constituye fraude». El rostro de Antonio se endureció. «Eso es ridículo, no tienes pruebas de nada». «Las tengo», afirmó Guadalupe, «igual que tengo pruebas de los sobornos en Quintana Roo, de las cuentas en Panamá y de cómo manipulaste los registros de la constructora para evadir impuestos. Todo está documentado, y copias de esos documentos están en manos de personas de mi confianza». La seguridad de Antonio comenzó a resquebrajarse. Miró a su abogado, quien parecía tan sorprendido como él. «Si piensas que puedes chantajearme», comenzó Antonio, pero Guadalupe lo interrumpió. «No es chantaje, es negociación. No tengo interés en destruirte, Antonio. Solo quiero lo que es justo». Verónica, visiblemente nerviosa, intervino. «Todo esto es muy desagradable. Antonio está pasando por un momento importante con nuestro bebé en camino. Deberíamos resolver esto civilizadamente». Guadalupe la miró directamente por primera vez desde que entraron. «¿Tu bebé, Verónica? ¿Estás segura de que es de Antonio?». El silencio que siguió fue denso, casi palpable. Verónica palideció completamente, mientras Antonio alternaba miradas confusas entre ambas mujeres. «¿De qué estás hablando?», exigió saber Antonio. En ese preciso momento, la puerta se abrió nuevamente. Carlos entró, seguido por Patricia.
La sorpresa en el rostro de Antonio dio paso rápidamente a la ira cuando vio a su socio. «¿Qué hace él aquí?», preguntó poniéndose de pie. «Esto es un asunto privado. Es relevante para nuestra negociación», explicó Guadalupe con voz serena. «Carlos, ¿por qué no le explicas a Antonio la verdad sobre el bebé?». Todos los ojos se fijaron en Carlos, quien, pálido pero decidido, dio un paso adelante. «El bebé es mío, Antonio. Verónica y yo tenemos una relación desde hace más de un año». El impacto de la revelación fue inmediato. Antonio se quedó inmóvil, procesando la información, mientras Verónica rompía en llanto. El licenciado Gutiérrez, claramente incómodo, comenzó a recoger sus documentos. «Esto es absurdo», balbuceó finalmente Antonio. Es una conspiración para...». «Es la verdad», lo interrumpió Verónica entre sollozos. «Lo siento, Antonio. No sabía cómo decírtelo. Cuando te dije que estaba embarazada, asumiste que era tuyo y yo tenía miedo. La traición era completa. Antonio, el hombre que había construido un imperio basado en apariencias y manipulación, ahora enfrentaba su propio engaño. «Te daré tiempo para que lo asimiles», dijo Guadalupe levantándose. «Mi propuesta sigue en pie. Quiero lo que legalmente me corresponde, nada más. A cambio, toda la documentación sobre tus negocios turbios quedará confidencial». Antonio la miró con una mezcla de odio y respeto. «Eres más astuta de lo que pensaba», murmuró. «Siempre subestimé a la recepcionista de Oaxaca». «Ese fue tu error», respondió Guadalupe, recogiendo su bolso. «Licenciado Méndez, esperamos su respuesta en 48 horas». 3 meses después, Guadalupe firmaba los papeles de su divorcio en ese mismo despacho. Los términos habían sido sorprendentemente favorables. Además de las propiedades en disputa, Antonio había accedido a transferirle acciones de una de sus empresas más prósperas, asegurándole independencia financiera. La noticia del rompimiento entre Antonio y Verónica había ocupado los titulares durante semanas, especialmente cuando se confirmó que Carlos era el padre del bebé. La sociedad entre Antonio y Carlos también se había disuelto, pero sorprendentemente, sin el escándalo que todos esperaban. Demasiados secretos compartidos, demasiados negocios entrelazados. Al salir del edificio, Guadalupe respiró profundamente el aire de la tarde. El Zócalo, la plaza principal de Ciudad de México, bullía de actividad. Turistas fotografiando la Catedral Metropolitana, vendedores ofreciendo artesanías, oficinistas apurándose hacia el metro. La vida continuaba su curso. Su teléfono sonó. Era Elena. «¿Ya está?», preguntó su hermana al otro lado de la línea. «Ya está», confirmó Guadalupe. «Soy oficialmente una mujer divorciada y sorprendentemente rica. ¿Cómo te sientes?». Guadalupe reflexionó mientras caminaba entre la multitud. La traición seguía doliendo, pero ya no definía su existencia. Había descubierto una fortaleza en sí misma que no sabía que poseía. «Me siento libre», respondió finalmente, «y lista para comenzar de nuevo». «¿Volverás a Oaxaca?», preguntó Elena esperanzada. Guadalupe observó el cielo de la ciudad que había sido escenario de su mayor dolor y también de su mayor triunfo. «No por ahora», decidió. «Tengo planes aquí. ¿Recuerdas ese pequeño hotel en Coyoacán que siempre me gustó? Está en venta, y creo que sería una excelente inversión. ¿Te convertirás en empresaria?». Elena rió sorprendida. «¿Por qué no?», respondió Guadalupe sonriendo mientras contemplaba el Palacio Nacional. «Después de todo aprendí del mejor, aunque él nunca lo supo». Al colgar, Guadalupe recordó aquella frase que había dicho tantos años atrás. «Un día seré tu esposa». Antonio se había reído entonces, menospreciándola. Ahora era ella quien tenía motivos para sonreír. No por venganza, sino por justicia. No por el dolor infligido a otros, sino por la fortaleza descubierta en sí misma. La Ciudad de México, con su mezcla de tradición y modernidad, extendía ante ella un horizonte de posibilidades. Y esta vez, Guadalupe Mendoza estaba lista para escribir su propia historia.